Tantos problemas que hoy en día se están viviendo. Y la gente anda buscando soluciones y anda preguntando a quien sea cómo resolverlas, cómo salir adelante. Pero lastimosamente la gente busca en los lugares equivocados. Pregunta a las personas equivocadas. Entonces, obviamente, obtienen respuestas equivocadas. Obtienen soluciones equivocadas. Y yo creo que en más de una ocasión, y me incluyo, hemos hecho eso. Y al final los resultados no han sido muy buenos. Preguntamos donde no debemos de preguntar. Buscamos donde no debemos de buscar. Y entonces, obviamente, las cosas pues nos salen mal en algún momento. Creo que todos hemos pasado por ese tipo de situaciones. Y lo que debemos de hacer, como todos lo bien lo sabemos, es que tenemos que buscar al omnipotente, al omnipresente y al omnisciente. Porque Él todo lo puede, Él todo lo sabe y Él está en todos los lugares. A Él es a quien tenemos de buscar realmente. Hay dos tipos de ateos. Pónganle atención a esto. Hay dos tipos de ateos. Hay un ateo que realmente no cree en Dios. No existe. Dios es un mito, Dios es una leyenda del pasado, así como los dioses griegos, los dioses romanos y todas esas mitologías. Ese es un tipo de ateo. Él no cree que Dios exista. Lo único que existe son lo que ven sus ojos y nada más. Pero hay otro tipo de ateo, que es aquel que rechaza a Dios, que sabe que Dios existe, pero que le rechaza y decide rechazarlo. ¿Por qué? Lo rechaza porque no quiere obedecerle. Porque en su mente no está de acuerdo en lo que Dios dice. Bueno, si yo soy una persona libre, a mí nadie me tiene que mandar, así que rechazo a Dios. Ese es otro tipo de ateo. Porque los demonios también creen en Dios. Saben que existe, pero no le obedecen. Al contrario, tiemblan. Tiemblan ante su presencia. Y en la Biblia hay varios pasajes en el que el diablo y Jehová han tenido hasta conversaciones. Y si no, ¿cómo empieza el libro de Job? Es una conversación entre Dios y Satanás. Satanás sabe que existe Dios, pero no cree en Él, no le obedece, no teme de Dios. Y lastimosamente muchos cristianos se comportan como ese segundo tipo de ateo. Aunque no se den cuenta, eso es lo más triste, aunque no se den cuenta, no obedecen a Dios. Dicen llamarse cristianos, conocen de la palabra, asisten a la iglesia tal vez de vez en cuando, pero no le obedecen. No le obedecen a Dios. Entonces al no obedecerle, ¿qué están haciendo? Le están rechazando. Entonces son como, no digo que lo son, pero son como este segundo tipo de ateo. A la larga, están rechazando a Dios. Porque el Señor Jesús mismo lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que obedece a mi Padre. En otras palabras, este tipo de personas no teme a Dios. Y ese es el tema de hoy. Teme a Dios. Ten temor de Jehová. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ir poco a poco avanzando en las Escrituras, qué significa tener temor de Dios. Así que empecemos. Empecemos por el principio. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Escuchen bien. Y ahí en la tercera palabra que dice Israel, pongan su nombre. Ahora pues, Roberto, digamos, me voy a llamar yo mismo. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Fíjense qué hermosa pregunta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es una pregunta. Es una pregunta que el Señor hoy nos está haciendo. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Y lo primero que menciona es teme a Jehová. Teme a Jehová tu Dios. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa cuando la palabra dice ten temor de Dios? ¿Significará miedo, pavor, pánico a Dios? ¿Qué significará? Vamos a poner un ejemplo. Los hijos y los padres. Todos somos hijos, hemos tenido padres, y algunos somos padres, hemos tenido hijos. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando uno como hijo, de repente, andando con otros amigos, empiezan a decirte, oye, mira, qué rico están esos dulces. Ah, mira, qué deliciosos. ¿Sabes qué? Nadie tenemos dinero. ¿Sabes qué? ¿Por qué no haces lo siguiente? En la mañana o en la madrugada que tus papás están dormidos, ¿por qué no les robas un par de centavitos? ¿Por qué no les robas ahí un par de dólares? Y así mañana a esta hora nos estamos deleitando con esos dulces. Y esto es un caso real. De verdad se los digo, es un caso real. Y entonces, ¿qué? La tentación.
Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? No, ¿cómo vas a creer que yo voy a hacer eso? Si mi papá se dan cuenta, me la voy a tener que ver con ellos. Si mi papá se dan cuenta, ahí me espera el cincho o la chancleta, como dicen algunos. Pero ¿por qué ese hijo responde de esa manera? No es el miedo a la chancleta, no es el miedo al cincho. Es que hay un temor al padre o a la madre, pero que nace del amor que le tienen a los padres. Porque yo no le tengo miedo al padre de mi vecino o al padre de mi amigo, si ese no me puede hacer nada. Pero la reprensión de mi padre, la disciplina de mi padre, a esa sí le tengo temor. Pero es un temor que nace de amor, de ese lazo, de ese vínculo que existe entre un padre, una madre y sus hijos. Entonces yo no quiero deshonrar a mis padres, yo no quiero fallarles a ellos. Claro, si en un momento dado la tentación es tan fuerte y me vence, voy y hago un daño a mis padres. Les robo un par de dolaritos, al día siguiente me como los dulces, pero de repente se dan cuenta. Y porque mi padre me ama, o mi madre me ama, ¿qué hace? Me reprende, me disciplina. ¿Qué es lo que hace el Señor, no? El Señor a quien ama disciplina, a quien ama reprende. Y dígame si no, los castigos duelen, los castigos se sufren, pero hoy en día creo que todos nosotros, luego de esa etapa de disciplina de nuestros padres, hemos crecido siendo hombres y mujeres de bien, gracias a esa educación, a ese amor que nuestros padres tenían. Y aunque yo recuerdo cuando mi mamá o mi papá me pegaban ahí, me daban mis hinchaseadas, ellos mismos decían, es que a mí me duele más que a ti. Y hoy uno como padre entiende esa expresión. Cuando he tenido que corregir a mis hijos, sí, a mí me duele más que a ellos, pero tengo que hacerlo para que mis hijos crezcan disciplinados y el día de mañana sean hombres y mujeres de bien. Ese es el temor del que la Biblia habla. No es miedo, no es pánico. O sea, sí hay hijos que le tienen pánico a los papás, mucho a los varones, al papá hombre, porque el papá hombre es un déspota, trata mal a su familia, llega borracho, etcétera, etcétera, y cuando llega es un pánico en la casa. Eso sí es miedo. Pero nuestro Padre Dios, sabemos que no es así. Él es bondad infinita. Él es amor infinito. Pero la palabra misma nos dice, ama. Al que ama disciplina. Al que ama reprende. Y entonces el castigo, lo vimos hace muchos meses atrás, el castigo de Dios tiene un propósito. La reprenda de Dios tiene un propósito. Y que es corregir tu camino. Pero ahora bien, ¿por qué la Biblia habla tanto acerca del temor de Dios? Fíjense bien cómo lo plantea el versículo que leímos. Primero dice, teme y obedece. Vayamos en ese orden. ¿Qué pide Jehová de ti? Temor y que luego andes en sus caminos, o sea, obediencia. Y luego, ¿qué dice? Que le ames y le sirvas. Fíjense bien. No tenemos que temer a Dios como un Dios sin misericordia, como un Dios cruel. No. Es un temor por el mismo amor que tenemos a Dios. ¿Temor de qué? De ofenderle. Temor de pecar. Temor de hacer las cosas indebidas y no conforme a los estatutos y al camino que Dios ha trazado. Temor de qué? De que el día de mañana sí va a haber un castigo. Y lo va a haber. Y ya lo vamos a ver más adelante. La reprensión en este mundo, de verdad, es amor de Dios. Nos reprende, nos disciplina. ¿Por qué? Porque está forjando nuestro carácter. A veces decimos, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Y hay personas que tal vez no conocen mucho de la palabra y lo primero que dicen es, Señor, ¿por qué me castigas así? Y no necesariamente es un castigo. El Señor está forjando el carácter. El Señor está cambiando algo negativo de tu ser para convertirlo en positivo. ¿Por qué? Porque el Señor a cada uno de nosotros nos prepara para sus propósitos. Nos va preparando para el propósito que cada uno tengamos. Así como ustedes fueron reprendidos o fuimos reprendidos, disciplinados por nuestros padres y crecimos conforme a unos valores y a unos principios morales correctos, basados también en la palabra, así nosotros vamos a transmitirle a nuestros hijos lo mismo, porque sabemos que ese es el buen camino, ese es el camino correcto. Y sí, nuestros hijos también tienen que tener temor hacia los padres, pero un temor que nace del amor. Tú tienes que temer y obedecer a Dios por amor a Él. Esto sí, grábenselo muy bien en la cabeza, apúntenlo. Obedecer o temer a Dios por amor a Él. En otras palabras, la obediencia a Dios es una consecuencia del amor a Dios. Es una consecuencia. Por eso les decía, yo no le voy a obedecer al papá de mi vecino, ni al papá de mi amigo. Voy a obedecer a mi papá porque yo a él amo. Mi papá, el que me engendró,
ese. Pero el papá de mi vecino, pues ok, le tengo cariño, respeto como una persona adulta, pero no es mi papá. Pero Dios sí es nuestro Padre. Él sí es nuestro papá, Abba. Pero Dios no quiere que temas de esta manera. Miren, fíjense bien. El Señor no quiere que tú temas de esta manera. Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes aman al policía? Bueno, tal vez si una mujer está casada con un policía, pues sí, pues, ¿verdad? Pero, ok, pues en la generalidad, ¿quién ve un policía? Ay, como amo el cuerpo de policía. Ay, miren cómo el carro que andan, qué bonito, el de la motorizada, cómo los amo. ¿Ah? Al contrario, ¿verdad? Hemos visto cómo los evitamos. Pero ¿por qué los obedecemos? ¿Por qué los respetamos? Por miedo. Miedo al castigo, miedo a la multa, que están buenas, ¿verdad? Ese es temor, ese sí es miedo. Yo no le temo a la policía porque lo amo, yo le temo por el castigo que me va a poner. Y es típico, en el freeway vamos todos, y vamos, digo yo, 80, 90, y cuando vemos un radio patrulla, todos a bajarle a 65, ¿verdad? ¿Por qué? Por el temor a la multa. No es porque yo amo ahí al tipo que va dentro de la patrulla, ¿verdad? No, ni mucho menos, dicen. Bueno, hay que amar al prójimo, ¿verdad? Como así mismo. Tampoco estoy diciendo que los odien, ¿eh? O de repente vamos sin el cinturón de seguridad y vemos la radio patrulla, poneme el cinturón de seguridad, voy a hacer el mate ahí, ¿va? Que va puesto. Y entonces cuando pasamos, ¡pum! Me lo quito, ya estuvo, ya pasó. Pero el cinturón es para protegerme. Yo ya les he contado esto antes. Cuando estábamos a punto de casarnos con mi esposa, el día que fuimos a entregar la última invitación, íbamos en el carro, papá me había prestado el carro, bueno, ya terminamos de repartir las invitaciones para el casamiento. Y de repente un tipo se pasó el rojo, yo iba en mi verde, y ¡pa! Nos fuimos a dar. Esto fue en el año 92. Año 92. Y en aquella época en El Salvador la ley del cinturón pues no existía, pues. Entonces casi nadie andaba cinturón. Obviamente nosotros no andábamos, y bueno, mi esposa se golpeó, quebró el parabrisas con la cabeza, y yo también me golpeé un poco las piernas y todo eso. Desde entonces usamos cinturón. Desde entonces no nos quitamos el cinturón cada vez que nos subimos a un carro, sin haber ley en El Salvador. Años después pusieron la ley en El Salvador y pues nosotros, ni más ni menos, ya utilizábamos cinturón. Pero tuvo que pasar una situación así para que nos pusiéramos el cinturón. O sea, el cinturón no es porque la ley lo diga, el cinturón es para proteger nuestra integridad, nuestro cuerpo en un accidente. Dios no ha dado esta ley por gusto. La ley que está aquí es para que nos sirva a nosotros, para guardar nuestro ser, nuestra alma, para que nos comportemos conforme está escrito aquí. ¿Para qué? Para que en esta tierra nos vaya todo bien y en la venidera tengamos vida eterna. O sea, Dios no ha puesto la ley por gusto. No es gana así como que de molestar, voy a molestar a estos humanos poniéndoles estas leyes. No, eso algunos políticos lo hacen, pero el Señor no lo hace. Abramos nuestras Biblias en Hebreos, otra vez, Hebreos capítulo 12. Versículos 28 y 29. Así que, pónganle mucha atención, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Primeramente tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí quiero que abramos nuestras mentes. Fíjense bien. Todos sabemos que hay un día final del juicio, ¿verdad? Y todos sabemos, como el Señor Jesús nos dijo, que Jehová va a apartar las ovejitas y va a apartar a los cabritos, ¿verdad? Y a las ovejitas las va a pasar al reino de los cielos. ¿Y qué va a hacer con los cabritos? Se van a ir al fuego eterno, al infierno, que está preparado para el demonio y sus ángeles, dice, pero también para todos aquellos que van a ser condenados. Entonces la palabra aquí nos empieza a decir que Dios es fuego consumidor, que le temamos, que le tengamos reverencia, que le sirvamos con amor. Y fíjense lo que dice Lucas 12, 4, 5. Lucas, y quiero que sí lo busquen, porque esos dos versículos, Hebreos que acabamos de leer, y Lucas 12, 4 y 5 se complementan. Y esto lo dice el Señor Jesús. Lucas 12, versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿A qué se está refiriendo esto? A esa carne. Que no le tengan miedo al asesino, prácticamente. Sí, me puedo encontrar un asesino en la calle a medianoche, me puede matar, o de repente estos locos que andan tirando balazos en las escuelas y hacen matazones, o de repente los terroristas, qué sé yo. Pero el Señor dice no le tengan miedo a ese, a los que pueden matar el cuerpo. Y después nada pueden hacer. Y es muy cierto. Si el tipo está muerto, ¿qué más le puedo hacer? Nada. Ahí se acabó todo. Algunos en la venganza
para que ya no siga hablando. ¿Pero qué? Está bien. Pero os enseñaré, dice el Señor Jesús, a quién debéis temer. Y ahí empieza a explicar. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temer. ¿Quién puede quitar la vida? Dios. Solo Dios da la vida y la puede quitar. Aquí hay un concepto erróneo, y por eso digo yo, abran su mente. Aquí hay un concepto erróneo que la gente piensa que el diablo nos manda al infierno. No, no es el diablo quien nos va a mandar al infierno. Bueno, a mí no, pues. A los que se porten mal, a los que no tienen temor de Dios, a los que no obedecen, porque Él es fuego consumidor. No es el diablo. ¿El diablo qué es lo que hace? Tentación, engaño, acusador. Él es el acusador. ¿Ah? Él es el engañador. Él es el tentador. Eso es lo que hace Satanás. ¿Con qué propósito? Alejarte de Dios. Porque eso fue lo que hizo Luzbel. Luzbel se alejó de Dios. Se llenó de orgullo, quiso ser como Dios y se alejó de Dios. Entonces, el diablo no nos puede mandar al infierno. El diablo no nos puede quitar la vida. Y estoy hablando de la vida, esa vida que hay después de esta vida. Por eso dice el Señor, no tengan miedo al que mate el cuerpo. Teman a aquel que realmente les va a quitar la vida eternamente. Y el único que lo puede hacer es Dios. ¿Por qué? Porque están esos cabritos que no quisieron hacer caso en el tiempo en que estuvieron en la tierra y que vieron al hambriento y no le dieron de comer, dice el Señor. Y lo vieron desnudo y no le dieron vestimenta. Se enfermó y en la cárcel y no le visitaron. En otras palabras, no obedecieron al Señor. Todo lo que el Señor nos dice que hagamos, no lo hicieron. Y entonces el Señor en el juicio, ¿qué va a hacer? Condenar. Ahí va a condenar. Jesús no vino la primera vez a condenar. Vino a salvar. La segunda vez vendrá con poder y gloria, como lo vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan la semana pasada, verdad? Para los que estuvieron acá. ¿Encontrará fe el Señor cuando regrese? Entonces, cuando regrese, sí vendrá con poder y gloria, dice la palabra. Pero la primera vez vino para salvarnos. Y esa es la oportunidad que hoy tenemos nosotros. La oportunidad de la salvación. A ese temer. Hay que tener temor de Dios. Porque sí, un día el Señor va a desatar su ira. Un día el Señor, sí, ya estuvo el tiempo, se acabó, hasta aquí, que por el momento no lo ha dicho por misericordia, pero entonces cuando llegue ese día, ¿qué va a hacer? Va a haber condenación. Va a haber salvación eterna para aquellos que creyeron en Cristo, para aquellos que confesaron con su boca y creyeron de corazón, para aquellos que obedecieron y tuvieron temor de Jehová. Para ellos va a haber salvación. Pero para todos aquellos que no creyeron, que rechazaron, que no obedecieron y que no tuvieron temor de Jehová, habrá castigo eterno. Así que no le tengan miedo al que puede matar la carne, sino a aquel que puede quitar la vida. Solo Dios da la vida y solo Dios la puede quitar. No es Satanás, pero Satanás nos puede tentar, nos puede engañar, nos puede acusar. Y son palabras fuertes, son palabras duras. Pero siempre que hay una palabra fuerte y una palabra dura, también hay palabras de esperanza. Porque el enemigo ya está vencido. Eso fue lo que cantamos hace un rato. Él ya venció. Venció al enemigo en la cruz. Por lo tanto, si estamos agarrados del Señor, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo no va a poder. No va a poder. Y entonces ahí se hace vivo el sacrificio del Señor. Ahora, lo que vamos a leer a continuación, para que vayan buscando en Hebreos capítulo 10, esa es una gran advertencia. Para todos aquellos que conocemos la verdad, que venimos a la iglesia, que nos decimos llamar cristianos. Esta es una gran advertencia. Miren, antes de leer esto, en mi opinión, y creo que no es opinión mía, sino que del mismo Señor que habla muchas veces, no hay que esconder el mensaje completo de Dios, el mensaje completo del Señor. Hay que darlo todo. Claro que hay palabras de esperanza y de amor, hay palabras de motivación, pero también hay palabras de advertencia, hay palabras de reprensión, y hay palabras en que nos está advirtiendo el Señor: si ustedes se comportan así, no van por buen camino. Hay que dar todo el mensaje, porque si no el mensaje se queda incompleto. Porque si no, entonces la gente no hace conciencia de lo que el Señor está hablando. Les decía yo la semana pasada, por eso es que el Señor, ¿cómo comenzó su ministerio? Diciendo, arrepentíos. Él no empezó diciendo, gozaos, motívense, ya vine. No. Un mensaje de arrepentimiento y salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Y lastimosamente en muchas iglesias no se predica ni de arrepentimiento, ni de pecado, ni de consecuencias.
Todo es motivación y que tú eres el hijo del rey, por lo tanto eres un príncipe y te mereces todo. Y claro que sí, porque también hay palabras hermosas, palabras esperanzadoras. Pero entonces lo que viene a continuación son palabras fuertes. Y pongámosle mucha atención. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿qué es pecar voluntariamente? Que teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, aún así siguiéramos desobedeciéndole. Porque eso es el pecado. Pecado es desobedecer a Dios. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿A qué se refiere aquí? ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz? Una. Hay un solo sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y cuando llegamos a los pies de Cristo y le pedimos perdón y hay un arrepentimiento verdadero, hacemos vivo el sacrificio de Cristo y el Señor nos perdona. Porque Él es el Cordero inmolado en la cruz, Jesús. Ya derramó su sangre por nosotros. Y entonces empezamos un camino en el Señor. Y empezamos a conocer su verdad. Y nos encanta escuchar que digan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Wow! Rompo cadenas, hoy soy libre al fin. Pero ¿qué sucede con aquellos que conociendo la verdad hacen lo que aquí dice? Pecan voluntariamente. Miren lo que sigue diciendo. Entonces ya no hay otro sacrificio. Jesús no va a volver a subir a la cruz por nosotros. Por un segundo arrepentimiento no va a volver a subir a la cruz. Su segunda venida es con poder y gloria, para juicio. Para juicio, fíjense bien. Y dice el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Por ejemplo, las personas adúlteras. Las agarraban y al final, bueno, ¿cuántos vieron? 2 o 3, apedrearlos y morían. Esa era la sentencia. Bueno, la sentencia era culpable. El castigo, la muerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? Fíjense qué palabras más duras, pero reales. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Porque ya lo recibí, porque ya hice efecto ese sacrificio en mí. Hubo perdón de mis pecados. Pero después, pecar voluntariamente, gozarme en el pecado, eso no está bien. Y fíjense que dice voluntariamente, porque sí, hasta 7 veces cae el justo. Ya lo he explicado antes. Sí, él cae, se tropieza, le pusieron una cáscara de guineo en el suelo y se tropezó, fue sin querer, pero no se goza, le duele la caída y va y se arrepiente con el Señor y le pide perdón porque no se gozó en el pecado. Ese es el corazón, ese es David, conforme al corazón de Dios. David se arrepintió de corazón, le dolió haber ofendido a un Dios tan bueno. Y entonces imagínense pisotear al Hijo de Dios. Y entonces hacer nada el sacrificio de Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá esa persona? Y versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Fíjense bien, mía es la venganza, dice el Señor. Y el versículo 31 es lo peor de todo, pienso yo. Lo más duro, lo más horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos temor de Jehová. No hay temor. O sea, un día, y la palabra lo dice bien claro, habrá un juicio. Habrá una ira de Dios. Y mía será la venganza, dice el Señor. Él pagará. ¿Y cómo va a pagar? Con la muerte eterna. Enviando al fuego eterno toda aquella alma que ha desobedecido al Señor. Toda aquella alma que tuvo ese tiempo en la tierra, que se le habló tanto, que se le dijo tanta palabra de esperanza, de amor, de fe, de arrepentimiento, y no hizo caso. ¿Qué pasó con el rico y Lázaro? Ahí estaba Lázaro mendigando todos los días frente a su casa. Ahí estaba la oportunidad de hacer el bien, porque te vi hambriento y te di de comer. Ahí estaba la oportunidad y nunca el rico la tomó. Y entonces cuando los dos se murieron,
Lázaro se fue al seno de Abraham, pero el rico se fue a empezar a sufrir en el fuego. Y clamaba por una gota de agua en sus labios, porque la sed era insoportable. Y ya no había compasión para él, ya no había misericordia para él. Su tiempo se había acabado. Y entonces, ¿vamos a temer a Dios o no vamos a tener temor de Dios? Porque la palabra es bien clara. Sí, va a haber un castigo al final. Ese no va a ser un castigo, una reprensión para corregirte. No, el tiempo se acabó. Ese va a ser un castigo eterno para muerte eterna. A ese hay que temer, con un temor reverente, con un temor, ¿por qué? Porque tenemos que amar al Señor. Los que no aman al Señor no temen al Señor. Esa es una verdad. Y por eso mucha gente allá afuera anda haciendo lo que quiere. Ya no es libertad la que tienen, es libertinaje, abuso de la libertad. Sí, Dios quiere que lo obedezcamos. Dios quiere que le amemos. Dios quiere que tengamos temor, pero de una manera voluntaria a Él. ¿Que Dios puede tocar corazones? Sí, sí los puede. Para Él nada es imposible. Pero esa no es su decisión, esa no es su voluntad. Su decisión fue, ámame voluntariamente, obedéceme voluntariamente. Esa fue la decisión de Dios. Es dura la palabra, es dura. Por eso les decía, no se trata solo de venir aquí a veces a dar sermones bonitos y hermosos, motivadores y qué bueno, y salir aquí motivados y todo, pero seguimos con una vida igual allá afuera. El Señor Jesús, cuando ustedes leen los evangelios, el Señor Jesús tiene palabras muy fuertes, tan fuertes que lo llevaron a la cruz. Tan fuertes que sí, mucha gente se dolía por esas palabras, principalmente los fariseos, los de Sanedrín y todos ellos. Y quisieron llevarlo a la cruz. No aceptaron el mensaje que el Señor había traído. Pero nosotros creo que sí lo hemos aceptado. Hemos aceptado ese hermoso mensaje del Señor. Y como les digo, pero siempre que Dios habla fuerte, al final hay una palabra de amor y esperanza para sus hijos. Proverbios 1:7. Creo que hasta no lo podemos de memoria. ¿Ah? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ya la segunda parte, pues, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué significa eso? Si yo tengo temor a Jehová, yo voy a obedecerle. Y entonces cuando yo necesito tener palabra de sabiduría, necesito tomar decisiones sabias, me voy a la palabra. ¿Qué es lo que me dice el Señor que yo debo hacer? Y entonces yo voy a tomar una decisión o voy a decir unas palabras conforme a la voluntad de Dios. Y lo más seguro, 100%, nos va a ir bien. Porque estamos tomando la sabiduría de Dios. Ese temor a Jehová por no hacer las cosas malas, por no hacer las cosas indebidas. Porque miren, ante una situación, por ejemplo en el trabajo, vienen y nos dicen, oye, ¿tú hiciste esto? No fui yo. No, ese debe haber sido otra persona, pero yo no hice ese error. ¿No? Bueno, y ahí se quedó. Pero tarde o temprano, la verdad alcanza la mentira. Y entonces cuando se dan cuenta que realmente fue usted quien hizo eso, porque a lo mejor quedó registrado en algún documento, en el sistema o qué sé yo, y entonces te llaman otra vez, mira, tú dijiste que no había sido, aquí están las pruebas. Tú fuiste. ¿Mentir fue una decisión sabia? No, ¿verdad? En cambio, si tú vienes y dices, sí, fui yo, ¿qué debo hacer para remediar ese error? Les aseguro que el jefe, el dueño de la empresa o quien sea les va a decir, bueno, primero gracias por tu honestidad. Y sí, hay maneras de arreglarlo. Veamos qué hacemos. Ahí se acabó todo. Ya no hay carga, ya no hay nada. Pero con la mentira nos cargamos. Y entonces al día siguiente estamos, ¿y si se dan cuenta? ¿Y si se dan cuenta que mentí? Y vivo con esa carga. ¿Por qué? Porque no tuviste temor de Jehová. Mentiste. Cuando el Señor dice no mientas. Son ejemplos bien sencillos de la vida diaria. Pero ¿cuánta gente no vive mintiendo allá afuera? ¿Ah? No es sabio mentir. No es sabio mentir. Entonces, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y claro, a todos nos encanta el versículo Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Como les digo, esas palabras hermosas, motivadoras. Sí, Señor, yo me voy a esforzar, voy a ser valiente, aquí vamos. Nos encanta. Pero nadie lee los versículos anteriores. Miren lo que nos dice Josué 1, 7 y 8. Versículos 7 y 8. Si quieren, lo leemos aquí para apresurar un poco. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice el Señor. Claro, eso sí nos encanta a todos. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Miren qué hermoso termina esto. Sí, teme a Jehová, obedécele y todo te irá bien. Eso es lo que está diciendo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para ser conforme a como Dios dice. Sí, te llaman y te dicen, ¿tú hiciste eso? Tienes que tener valentía y tienes que esforzarte a decir la verdad. A encarar tu error. Sí, yo fui. Es valiente. Mentiras de cobardes. Y entonces dice el versículo 8. Fíjense, y esto como la palabra de Dios es muy totalitaria. O es todo o es nada. Y aquí dice, nunca te apartes. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una promesa hermosa de Dios aquí. Es condicional. Obedece a Dios y todo te saldrá bien. Hermoso cuando todo nos sale bien, ¿no? Y todos queremos que todo nos salga bien. Pues obedezcamos al Señor. Tengamos temor de Jehová y andemos conforme a su camino. Amémosle y sirvámosle. Como empezamos a leer en Deuteronomio. Teme a Jehová, obedécele. Anda en esos caminos del Señor. Son palabras de Dios, son palabras de verdad. Porque hay gente que de verdad no las cree. En algunas cosas tal vez, en otras no. Y así es la gente. Así es la gente. No. Yo he comprobado que yo soy el arquitecto de mi vida. Ay Dios, malos arquitectos somos. Si la palabra nos promete que seremos prosperados, si la palabra nos promete que nos va a ir bien en esta vida y en la venidera. En esta vida caminaremos conforme a sus estatutos, caminaremos conforme a su ley. Todo nos irá bien, todo nos será próspero. No confundan prosperidad con riqueza, ¿ok? Pero todo nos irá bien. ¿Quién como padre de familia no se siente próspero al ver a sus hijos como hombres de bien? ¿Por qué? Porque hice conforme a la voluntad de Dios, porque Dios dice que tengo que enseñar la palabra a mis hijos. Y si ellos crecen con la palabra, crecen como personas de bien. Y me siento contento, me ha ido bien con mis hijos. Este es un ejemplo, y así como esos muchos. Y entonces el Señor nos dice esto: sí, tendrás prosperidad, te irá bien en esta tierra, pero también en la otra, en la venidera, y la que sigue es mejor, porque es un gozo eterno con el Señor. Es estar en esas moradas celestiales que el Señor Jesús ya tiene preparados para nosotros. Yo no tengo ni idea de cómo va a ser mi cuarto en los cielos, pero imagino que va a ser algo hermosísimo, hermosísimo. Ese dormitorio que el Señor tiene preparado para mí y para ustedes y para todos aquellos que aceptemos al Señor Jesús. Ha de ser un hotel inmenso. No va a tener 7,000 millones de personas, porque no todos aceptan al Señor. No van a ser 7,000 millones de cuartos, pero son bastantes. Hay un remanente, son bastantes. Pero ese cuarto, yo les aseguro, va a ser mejor, muchísimo mejor que cualquier gran hotel de lujo, aquel cuarto de lujo que existe allá en Dubái, ¿verdad? Y dice, wow, qué hotelazo, qué dormitorio más hermosos. Pues el que el Señor tiene para usted es muchísimo mejor. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que el Señor tiene preparadas para aquellos que le aman y por tanto le obedecen.